Hola, sean todos muy bienvenidos al canal. Es un placer tenerlos aquí para explorar juntos los eventos que moldearon la historia de nuestro mundo. En el video de hoy, vamos a sumergirnos en la trayectoria de un hombre cuyo destino se convirtió en el símbolo de uno de los mayores giros inesperados de la historia militar. Vamos a hablar sobre Friedrich Paulus, el mariscal de campo alemán que lideró al Sexto Ejército en Stalingrado y terminó convirtiéndose en el prisionero más valioso de la Segunda Guerra Mundial. Como un oficial de alto rango del Tercer Reich, pasó de ser un estratega de confianza a una pieza fundamental en la propaganda soviética contra el propio Hitler. Es esa historia de ascenso, caída y capitulación la que vamos a detallar ahora. Y antes de comenzar, si te fascina la historia y las grandes biografías, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros episodios. Friedrich Paulus había construido su carrera militar con disciplina, obediencia y una reputación de oficial meticuloso. No era un general carismático ni un líder impulsivo, sino un estratega formado en academias, experto en planificación y logística. Dentro del alto mando alemán, era visto como un hombre confiable, alguien que cumplía órdenes sin cuestionarlas, una cualidad muy valorada en el Tercer Reich. Su ascenso dentro de la Wehrmacht fue constante. Gracias a su capacidad organizativa, Paulus fue asignado a puestos clave en el Estado Mayor, donde participó en la planificación de grandes operaciones militares. Con el tiempo, esa trayectoria lo llevó a recibir uno de los mandos más importantes del ejército alemán, el Sexto Ejército, una fuerza poderosa compuesta por cientos de miles de soldados. En 1942, Adolf Hitler fijó su atención en una ciudad que se convertiría en símbolo del conflicto, Stalingrado. Situada a orillas del río Volga, la ciudad no solo tenía valor estratégico por sus rutas de suministro, sino también un enorme valor propagandístico por llevar el nombre de Stalin. Tomarla significaba humillar al enemigo soviético y demostrar la superioridad alemana. Paulus recibió la orden de avanzar sobre Stalingrado con rapidez. La operación estaba diseñada para ser una campaña corta y decisiva. Sin embargo, al entrar en la ciudad, el ejército alemán se encontró con una resistencia feroz. Cada calle, cada edificio y cada fábrica se transformaron en un campo de batalla. La guerra dejó de ser de maniobras y se convirtió en una lucha cuerpo a cuerpo. Mientras los combates se prolongaban, el clima comenzó a empeorar. El frío, la escasez de alimentos y la falta de municiones debilitaban a las tropas alemanas. Los soviéticos, mejor adaptados a las condiciones extremas, lanzaron un cerco implacable alrededor del Sexto Ejército. Poco a poco, las líneas de suministro fueron cortadas y la esperanza de escape se desvanecía. Atrapados en Stalingrado, los soldados de Paulus comenzaron a sufrir hambre, enfermedades y un agotamiento extremo. Cada día morían miles. A pesar de los informes desesperados enviados al alto mando, no llegaron refuerzos ni autorización para retirarse. El Sexto Ejército, una de las fuerzas más poderosas de Alemania, estaba siendo lentamente destruido, y con él, el destino de su comandante quedaba sellado. Los primeros días en la celda monástica fueron insoportables. Paulus apenas podía moverse, y el silencio lo envolvía como una pesada losa. Extrañaba a su ejército, a la orden militar, incluso a la sensación de control que tenía sobre su vida. Cada hora transcurría lentamente, y el aislamiento parecía castigar no solo su cuerpo, sino su mente. A medida que pasaban las semanas, Paulus comenzó a recibir visitas de oficiales soviéticos que le entregaban mensajes, alimentos y medicinas. Era un trato cuidadoso, casi cortesano, pero con un propósito claro: estudiarlo y obtener información. Cada palabra que decía, cada gesto que hacía, era observado con minuciosa atención. El frío de la Rusia oriental calaba hasta los huesos. Paulus, acostumbrado a la disciplina y al orden de un ejército organizado, se encontraba perdido en un mundo donde la autoridad absoluta estaba en manos de quienes lo tenían prisionero. Sus noches eran largas, llenas de recuerdos de Stalingrado, de la desesperación de sus tropas y de los últimos momentos antes de la rendición. Un día, recibió noticias que lo sacudieron. En Alemania, su nombre había sido declarado oficialmente muerto. Hitler había colocado un bastón de mariscal en un ataúd vacío, como símbolo de su honor perdido.
Para Paulus, esa noticia fue devastadora. No solo estaba atrapado en un país extranjero, sino que su propia nación lo había olvidado y sustituido por un símbolo. Con el tiempo, comenzó a comprender que su supervivencia le otorgaba un poder silencioso. Su vida estaba en manos soviéticas, sí, pero también era un mensaje a Alemania. El mariscal que se rindió seguía con vida y podía hablar. Cada palabra podía cambiar la percepción del pueblo alemán sobre la guerra y sobre Hitler. Y así llegó el momento que marcaría un antes y un después. Paulus decidió enviar un mensaje por radio rompiendo el silencio. Denunció los crímenes de Hitler, pidió el fin de la guerra y llamó a los soldados y ciudadanos a dejar de luchar. Su voz, que alguna vez había dado órdenes a miles, ahora viajaba por las ondas como un acto de valentía y de desafío, a pesar de estar prisionero. Tras su mensaje por radio, la vida de Paulus cambió radicalmente dentro del cautiverio. Los soviéticos lo trataron con un respeto distinto. Ya no era solo un prisionero, sino un huésped importante cuyo conocimiento y simbolismo podían ser útiles para la propaganda y la negociación. Lo trasladaron a Tomilino, una casa de campo cerca de Moscú, lejos del frío y la soledad del monasterio. Allí, Paulus comenzó a recibir cuidados que jamás había experimentado. Un médico personal, comidas preparadas, ropa limpia y confortable, y un pequeño asistente que atendía sus necesidades. A pesar de las comodidades, la libertad seguía siendo un lujo inexistente. Podía caminar por los jardines, leer y reflexionar, pero no podía salir. Cada visitante, cada carta y cada mensaje estaban controlados. La sensación de encierro persistía, aunque ahora envuelta en un manto de lujo inesperado. Paulus aprovechó ese tiempo para estudiar, reflexionar y mantener su mente ocupada. Sabía que su prestigio militar, combinado con su cautiverio, lo convertía en un prisionero valioso para los soviéticos. Cada decisión que tomaban sobre él tenía un propósito estratégico, y él comprendía que debía adaptarse para sobrevivir. Durante esos años recibió noticias de la guerra desde la distancia. La derrota alemana se hacía evidente y Paulus comprendió que su país había cambiado, y que él mismo se había convertido en un símbolo de rendición y de realismo militar. Su vida ya no pertenecía solo a él, sino a la historia que otros estaban escribiendo sobre él. A pesar de todo, los intentos de asesinato no cesaron. La inteligencia soviética tuvo que protegerlo incluso cuando fue llamado a testificar en los juicios de Nuremberg. Su testimonio sería crucial para documentar los crímenes del nazismo, y su supervivencia era un activo estratégico. Cada día, Paulus vivía en un delicado equilibrio entre la seguridad y el riesgo constante. En Tomilino, Paulus comenzó a comprender la magnitud de su influencia involuntaria. No era solo un mariscal capturado, era un ejemplo viviente de la derrota de Alemania, un símbolo de lo que la guerra había hecho con sus líderes. Pasaba las mañanas revisando documentos y cartas que los soviéticos le proporcionaban. Algunos eran informes de inteligencia, otros noticias cuidadosamente seleccionadas de Alemania y Europa. Cada lectura le recordaba el mundo que había perdido y la vida que nunca volvería a tener. Aun con todas las comodidades, Paulus sentía un vacío profundo. La soledad de la decisión de rendirse y el aislamiento de sus compatriotas lo perseguían. Sabía que muchos de sus colegas oficiales lo veían como un traidor, mientras que él simplemente había elegido la vida sobre la muerte. Durante este tiempo, también recibía visitas selectas de delegados extranjeros y oficiales soviéticos. Los encuentros eran formales y cargados de tensión política. Paulus se convirtió en un intermediario involuntario, una pieza que la URSS podía mostrar como civilizada y respetuosa con prisioneros valiosos. Mientras tanto, su salud seguía siendo frágil. El cáncer gástrico y la lesión en la mano le recordaban diariamente que no estaba en condiciones de sobrevivir sin cuidados constantes. La vida en la casa de campo, aunque más cómoda que la celda del monasterio, no eliminaba los riesgos que su cuerpo enfrentaba. A pesar de todo, Friedrich Paulus comenzó a reflexionar sobre la guerra y su papel en ella. La rendición, la propaganda y los cambios que sufrió su vida le enseñaron que el poder militar no garantiza la felicidad ni la seguridad. La verdadera supervivencia requería adaptabilidad y comprensión del nuevo mundo que se estaba formando a su alrededor. Después de varios meses en Tomilino, Paulus comenzó a interactuar con otros prisioneros y exoficiales alemanes que habían aceptado cooperar con los soviéticos.
Estas conversaciones, aunque vigiladas, le ofrecieron un raro espacio de intercambio y reflexión sobre la guerra y sus consecuencias. A medida que su visibilidad aumentaba, la inteligencia soviética lo usaba en propaganda cuidadosamente diseñada. Sus declaraciones eran transmitidas a Alemania y otros países, mostrando que incluso los líderes nazis podían ser tratados con humanidad si se sometían al nuevo orden. Paulus se dio cuenta de que su vida había cambiado completamente. Ya no era un comandante temido. Ahora era un símbolo político. Sus opiniones eran escuchadas, pero siempre filtradas y controladas. La libertad que conocía antes de la rendición se había convertido en una ilusión. Su salud continuaba deteriorándose lentamente. La combinación de estrés, enfermedad y el peso de ser observado constantemente le recordaba que su supervivencia dependía de cumplir con las expectativas de sus captores. Cada día era un delicado equilibrio entre obedecer y mantener su dignidad. Durante este tiempo, también comenzó a escribir memorias y reflexiones sobre Stalingrado y la guerra. No eran públicas aún, pero le ayudaban a procesar sus experiencias y a mantenerse mentalmente activo. Cada página escrita era una manera de mantener su identidad y humanidad intacta. A pesar de la comodidad relativa y la protección soviética, Paulus nunca olvidó que seguía siendo prisionero. Cada carta de su familia y cada noticia de Alemania lo golpeaban emocionalmente. La esperanza de reunirse con su país se mezclaba con el reconocimiento de que su vida nunca volvería a ser la misma. Con la muerte de Stalin en 1953, la situación política cambió radicalmente. Las restricciones sobre Paulus se suavizaron y comenzó a disfrutar de una vida menos vigilada, aunque siempre bajo supervisión. La sensación de libertad, aunque limitada, fue un alivio después de años de cautiverio. Paulus decidió reconstruir su vida en Dresde, en la República Democrática Alemana. Se enfocó en mantener relaciones discretas con familiares y antiguos colegas, quienes lo veían como un superviviente, un hombre marcado por la guerra y las decisiones que había tomado. Su salud seguía siendo frágil. Los años de estrés, la enfermedad gástrica y las privaciones sufridas en el cautiverio pasaron factura. Cada día era una lucha por mantenerse activo y mentalmente presente, escribiendo y reflexionando sobre la historia que había vivido. Participó en conferencias y entrevistas, compartiendo sus experiencias sobre Stalingrado y la Segunda Guerra Mundial. Aunque siempre bajo un cuidadoso control, estas oportunidades le permitieron transmitir lecciones de liderazgo, errores estratégicos y las consecuencias humanas de la guerra. Paulus también fue llamado a testificar ante tribunales y en actos educativos sobre el nazismo y la guerra. Su posición única como mariscal capturado le daba autoridad para contar la verdad sobre la rendición y la derrota alemana, contribuyendo a la memoria histórica de la guerra. Durante estos años, desarrolló una rutina tranquila: escribir, leer y reflexionar. Los recuerdos de Stalingrado y de su rendición permanecían, pero aprendió a vivir con ellos. Cada día era un recordatorio de que la supervivencia no solo dependía de la fuerza física, sino también de la resiliencia mental. A pesar de todo, Paulus no fue un hombre amargado. Reflexionaba sobre la guerra, sobre las decisiones que tomó y sobre cómo la vida puede cambiar de manera inesperada. Reconocía la ironía de ser tratado como un huésped en el país que había sido enemigo durante la guerra. El tiempo pasó, y con él, la Segunda Guerra Mundial se convirtió en historia viva. Paulus se convirtió en testigo de una Alemania reconstruida, aunque siempre consciente de que su lugar en la historia era único. Un mariscal prisionero que había sobrevivido a circunstancias extremas. En sus últimos años, Paulus se concentró en su familia y en la memoria de quienes habían caído en la guerra. Sabía que la historia debía ser contada con honestidad, para que futuras generaciones aprendieran del pasado y comprendieran el precio de los conflictos y la rendición. Friedrich Paulus murió el 1 de febrero de 1957 a los 66 años, víctima de esclerosis lateral amiotrófica y complicaciones de su salud deteriorada. Su legado no solo es militar, sino humano. La historia de un hombre que enfrentó la derrota, la prisión y la política con dignidad, dejando una lección de resiliencia y de las complejidades de la guerra.